Hola, hola otra vez, segundo intento. Esta vez espero que vaya todo bien desde el punto de vista técnico y hablamos sobre todo de Seven con Paco Hernández, capitán de España Seven. Así se dice, ¿no? El 15 lo llaman el 15 de León, vosotros sois España Seven, ¿no? Sí, España Sevens, eso es. Hola, ¿qué tal? Hola Paco, hola. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí y pasar un buen rato. Y también siempre con una camiseta diferente cada charla tenemos a Alejandro el Bicho Villarreal. Hola, buenos días a todos. Hola, hola Paco. Un placer, la verdad, tener al capitán del Seven de España aquí con nosotros. Y nada, esto, si ya has visto alguna de nuestras charlas con Danilo, es muy ameno, es muy informal. Y hablamos de todo un poco, de todo lo que nos apasiona y que nos rodea, que es nuestro querido deporte, el rugby. El rugby. Bueno, yo también empecé ya a decir rugby como los argentinos. Bueno, Se te pega. me pega, me pega. Bien, bien, Paco. Entonces, bueno, nosotros normalmente empezamos así, con el invitado, una pequeña presentación del invitado. Ahora, en ese caso, quizás cuéntanos tú, estuvimos hablando fuera de cámara porque yo lo que conozco es sobre todo tu paso por el Seven, pero bueno, lo primero es ¿cuándo empezaste a jugar? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te salió esa locura del rugby? Sí, bueno, realmente yo entro en el rugby casi de forma aleatoria, ¿no? Yo soy de Motril, de un pueblo de Granada, de la costa de Granada, y bueno, en mi colegio había un profesor que había jugado al rugby en la universidad y bueno, empezó como a crear un club de rugby, que fue el Club de Rugby Motril, y ahí fue donde yo empecé, porque básicamente en cada clase que tenía con él era, a todos los chicos nos decía, venga, que esta tarde hay entrenamiento, hay que ir, y bueno, por casualidades, uno de mis amigos había visto una película de fútbol americano y al día siguiente me dijo, oye Paco, vamos a ir a probar al rugby, a ver qué tal las clases o sea, los entrenamientos con Fernando. Y fui, y la verdad que me gustó mucho cómo era la dinámica y demás. Sobre todo era gente bueno, que no era como, no había una estructura de club ni nada, sino que éramos gente más o menos de mi edad y yo empecé con 11 años y bueno, un poco viendo cómo funcionaba todo y demás y me gustó tanto bueno, que he hecho del deporte mi vida, ¿no? Claro, pero ¿y tu amigo se pensaba de ir a un entreno de fútbol americano o sabía que era otro Yo deporte? creo que fue la inspiración que tuvo, pero bueno, no le gustó mucho porque a la semana o a las 2 semanas ya dejó el rugby, dejó eso. Dice, ese no se parece nada a la película. Eso es. Che, Fernando se llamaba el profesor. Fernando Aguado, sí. Esa gente hay que hacerle un monumento, ¿eh? O sea, nos hace mucha falta en España, muchos Fernandos Aguado, ¿eh? Sí, desde luego, vamos, es una persona bueno, que jugó en la universidad y después ha dedicado muchísimo tiempo. Al final, es verdad que el club de rugby Motril ahora mismo creo que ya no existe como tal, porque, bueno, primero no hay gente como Fernando Aguado, que es la que ha intentado o ha seguido eh, con el rugby y también sobre todo los chicos, que al final mi generación fue un poco la que salió de ahí y hubo muchísimos jugadores que llegamos incluso, bueno, hubo bastantes jugadores que jugaron en la selección andaluza, pero después se ha perdido eso. También hay que decir que Motril es una ciudad en la que no hay universidad, entonces cuando tienes 18 años, normalmente casi todo el mundo se va a estudiar fuera y aunque sea en Granada, pues ya el tener 40 o 50 minutos de distancia, pues ya te hace no tener entrenamientos semanales y bueno, yo prácticamente empecé así en Motril. Yo entrenaba en Motril o sea, toda la semana y los viernes o los sábados por la mañana iba a Granada a juntarme con la gente de Universidad de Granada porque
de mi categoría no había suficiente gente para montar un equipo, entonces los 3, 4 chavales que éramos de mi edad subíamos a Granada para jugar con Universidad de Granada. No, y esta historia de profes de educación física que van a buscar los chicos por fin en su casa, enfrente de casa, dale, esta noche te llevo al entreno y tal, con su coche, invirtiendo horas, es una historia muy común de nuestra generación. Quizás ahora los chicos ya la viven diferente, ya es como casi una actividad extraescolar, pero antes había estos héroes del rugby que de verdad pusieron las bases del rugby lo que soy en España, ¿no? Fernando, bueno, no es ni entrenador, o sea, ni profesor de educación física, era profesor de biología. Ah, mira. Más mérito todavía. Un monumento a Fernando, lo voy a proponer. Bien. Y bueno, y nada, y bueno, jugaste un rato a 15, me contaba, en Cisneros y bueno, dime tú. Sí, bueno, no, a ver, como he comentado, como en Motril no hay universidad, yo decidí estudiar ingeniería industrial y bueno, en Granada, que era, digamos, es el sitio donde casi toda la gente de Motril va a estudiar, no fui yo ahí y yo me fui a Sevilla y estuve jugando en el Ciencias durante 2 temporadas porque, bueno, ahí había conocido a David Barrera, que bueno, ha sido, bueno, internacional con el 15 de León, él era del Ciencias y yo lo conocí en la sub-18, entonces él también se lo dijo a la gente del Ciencias y, bueno, fue cuando yo me fui ahí a la universidad, elegí Sevilla, sobre todo también por el equipo, por medianamente proximidad a Motril. Y bueno, decidí irme allí, estuve 2 temporadas, como he dicho. La primera yo era todavía juvenil de segundo año, no era senior, pero jugaba algunos partidos con el equipo senior, que en esa época estaba por subir a División de Honor, que fue cuando, y subió ese año, cuando le ganó a Hernani, me acuerdo en Sevilla. Y ya al siguiente año ya hubo un proyecto, digamos, como más profesional y fue cuando vinieron gente muy buena, los holandeses, Campbell Mackenzie, por ejemplo, que había sido a All Black, que estuvo jugando un par de temporadas allí, Bobby Nave, que también que era fijiano, pero había jugado con Suecia, internacional, Phil Gibson, o sea, gente que eran muy buenos jugadores y había un proyecto, digamos, muy profesional. Y ahí me quedé yo una temporada porque era un sitio muy bueno, digamos, de España, de la liga, en esa época no había playoffs, pero claro, yo jugaba muy poco porque no tenía todavía el nivel suficiente para ser titular para competir a un máximo nivel en esa época. Yo, claro, con 18 o 19 años, que eran los que tenía ahí, yo lo que quería era jugar. Me daba igual estar en el mejor equipo del mundo o en el peor. Lo que quería era jugar, divertirme y al final es verdad que jugaba los últimos 20 minutos de cada partido, pero no era suficiente. Fue cuando me ofreció el Complutense Cisneros irme a Madrid por una beca de residencia también y bueno, la verdad que era súper atractivo. Es verdad que era bajar una categoría, pero también era un proyecto interesante que querían subir y mantenerse en la categoría de menor y bueno, decidí irme ahí y pues creo que me ha ido bien. Fue una decisión que en ese momento nunca sabes, ¿no?, por dónde te va a llevar, pero al final me abrió muchas puertas. Justo cuando ya también Cisneros empezó a ser mejor equipo y hubo temporadas muy buenas que tuvimos, que llegamos hasta la final de la Copa del Rey en 2015, si no me equivoco, sí, 2015 creo que fue. Claro, ahí ya yo estaba empezando a jugar empecé a jugar con el 7, pero antes, pero claro, digamos, el núcleo de la selección estaba en Madrid y eso también me hacía pues poder acercarme al 7.
Claro. No, no. ¿Cómo fue cómo te acercaste, cómo llegaste al 7? Pues, a ver, como he dicho, justo en 2012-2013, la temporada 2012-2013, fue cuando España 7 consiguió estar en las series mundiales como core team y ellos, bueno, pues digamos la gente que estaba contratada por la federación en esa época estaban entrenando siempre en Madrid. Y Tiki, que era el seleccionador por aquella época, siempre que había un entrenamiento que necesitaban jugar o demás, pues tiraba, digamos, de los jugadores que estaban en la órbita de la selección y que vivían en Madrid. Entonces, yo que vivía en el Cisneros, en el Colegio Mayor, que está a un paso del Central, pues cada vez que había entrenamiento, me llamase o no Tiki, yo siempre aparecía por ahí. O para ver el entrenamiento o para echar una mano y fue así cuando me acerqué y bueno, la verdad que me costó, ¿no? Al principio cuando yo entré en el equipo, bueno, más que cuando yo entraba en un entrenamiento no entendía nada, yo había jugado el 15 y bueno, el 7 pues como todos sabéis es súper rápido, es súper dinámico y claro, estás súper perdido, sobre todo. También mi nivel no era el que es ahora, obviamente, y yo estaba entrenando con los mejores de España en ese momento. ¿Y al tiempo, Paco, cuántos años tenías? Pues 22, 21, 22, sí. Fantástico. No, ¿sabe por qué te lo pregunto? Pues estás hablando del 2013, ¿no? Sí. No, porque yo ahora, y dime si me equivoco, me hago un cuento y digo, es increíble como un chico de 22 años que se busca la oportunidad, se la busca, se la va, la ataca. No es que, bueno, si un día me llaman y tal. No, voy ahí, me voy a mirar los entrenos, conozco a la gente, se busca la oportunidad y 3 años después estaba jugando los Juegos Olímpicos. Y no, es algo que también le puede hacer reflexionar a mucha gente que nos mira, que dice, bueno, tal, a ver si me llaman, a ver si no me llaman, a ver qué es. Y bueno, hay que buscarse un poco la suerte, sí. ¿No? Y también. Sí, yo el déficit que tenía más grande era el físico, sobre todo. O sea, si vemos, o sea, los jugadores que había en esa época eran máquinas físicamente. Estaba Martín Heredia, Matías Tudela, Ignacio Martín, Pablo Feijó, Juan Cano, o sea, Fede Negrillo, que también estuvo jugando. O sea, eran los mejores jugadores que había en España en ese momento y físicamente yo ni me acercaba a ellos. Entonces, estaba muy bien entrenar con ellos en el campo, pero me di cuenta que o entrenaba físico, iba al gimnasio y me ponía fuerte y me ponía a un nivel mínimo de esos entrenamientos o nunca iba a llegar. Y la verdad que fue duro al principio, como todo, porque bueno, nunca sabes, ¿no? Tú al final estás apostando por algo, pero no sabes si realmente vales para ellos, si Tiki va a contar contigo, si no, y bueno, yo como siempre digo, soy muy machacón, ¿no? Y hasta que no consigo las cosas no termino y la verdad que bueno, mis inicios fueron difíciles. Ahora lo ves que bueno, que voy a todas las series mundiales y demás, pero al principio siempre cuesta. Y sobre todo es lo que tú dices, ¿no? Yo me busqué esa oportunidad y si hablas con cualquier persona de esa época, estoy seguro que te lo puede decir, ¿no? Que yo aparecía por ahí y al final primero nadie se esperaba, ¿no? Y también hay algo que yo siempre digo mucho, que por la selección han pasado jugadores muchísimo mejores que yo, pero no solo es la calidad lo que importa, que sí, pero también tienes que saber trabajar y querer aportar tu grano de arena. Y yo, bueno, hay personas o hay jugadores que son muy buenos, pero no trabajan lo suficiente o no trabajan en equipo y entonces eso al final, en un deporte de equipo como el rugby, es muchas veces un déficit, ¿no? Más que un pro.
Muy bien. No, bueno, sí, no, súper interesante. Y bueno, es yo creo un ejemplo para muchos, porque llegar ahí, bueno, el otro día también estaba hablando con Paul, tu compañero de equipo, y él también me decía, bueno, que cuando empezó a jugar, él empezó desde grandecito ya, y me decía que cuando empezó a jugar, ni el rugby estaba como juego olímpico, como deporte olímpico. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuándo empezaste te imaginaba de llegar a un juego olímpico? Dice, fíjate que ni estaba deporte olímpico. Y entonces, ¿cómo lo viviste vosotros ese sueño? Sí, bueno, yo justo tengo una foto en mi cuarto, que fue una de mis primeras series mundiales, que fue en 2014 en Dubái. Y bueno, la revista 22, pues, que era casi cuando también estaba empezando, fue cuando él lo publicó. Y pone sueño olímpico. Y yo, cuando estaba jugando ahí, ni siquiera pensaba en los Juegos Olímpicos. Y estábamos a 2 años prácticamente, pero no te hacías ni idea de eso, porque realmente, como sabéis, el rugby nunca ha sido olímpico, no nacemos con esa noción, ¿no? Como si tú le preguntas a cualquier atleta o incluso futbolistas o gente de balonmano, cualquier nadador, tienen muy en mente el tema del sueño olímpico, de ir a unos Juegos Olímpicos y sin embargo nosotros no. Pero cuando lo pusieron y al final vimos el camino, que pues no, para mí ha sido uno de mis éxitos en la carrera en deportiva, porque España o sea, el rugby en España no está, digamos, entre comillas, reconocido o no lo suficientemente reconocido para la gente que nos dedicamos casi al 100% a esto. Y yo me acuerdo cuando en Motril, yo ya había sido internacional antes de ir a unos Juegos Olímpicos 135 partidos o 140 veces. Yo había jugado con la selección 140 veces o por ahí, no sé cuántos torneos son, pero cuando llegué después de los Juegos Olímpicos, todo el mundo, hombre, Paco, tal, o sea, te lo reconoce. Y para mí realmente es un torneo más, por entenderme la expresión, no obviamente es un torneo más, pero es algo que digo, es lo que llevo haciendo 4 años antes. No sé por qué esto cambia, pero a nivel social, el ser olímpico sí te aporta un puntito más, ¿no? Muy importante. Eso quiere decir de que hay que potenciar, hay que trabajar mucho y hay que potenciar mucho el Seven. Yo creo que el Seven español, masculino y femenino, es muy reconocido a nivel mundial, con toda la gente que tengo la suerte de poder hablar. Te digo que a España lo identifican y lo respetan mucho con el tema de nuestro seleccionado, bueno, de ustedes, del Seven, tanto masculino como femenino. Entonces yo creo que eso hay, las bases las tenemos sentadas, hay que potenciarlo más. Y ojalá en algún momento, si lo trabajamos entre todos, que el 15 también sea reconocido tanto como el 7. Nos va a costar más, pero creo que se puede lograr. Sí, justo, bueno, ahora que va a haber elecciones, no sé lo que pasará, ¿no?, en la federación, pero como dices, creo que España como rugby debe apostar por el rugby 7. Al final nosotros estamos en la ventana internacional más importante. Es muy difícil. Justo ayer posteé en Twitter un vídeo de la final contra Alemania cuando nos clasificamos a las series mundiales, lo de que yo he vivido las dos versiones, ¿no? Yo entré en la selección en 2013, la temporada 2013-2014, digamos como un fijo, y ese año descendimos de las series mundiales. No hemos vuelto a estar en las series mundiales después de 3 años. Es dificilísimo y cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía lo que es el tema de los Juegos Olímpicos no estaba muy instaurado en el rugby. Ahora, cualquier nación escucha rugby, que va a hacer en los Juegos Olímpicos, y pone dinero el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico de cada país. Hemos visto a Alemania, que ha tenido un proyecto de 7 brutal.
Zimbabue, Uganda, o sea, son, en Europa sobre todo también, pero al final todos los países están apostando muchísimo porque es el mejor escaparate que hay. Es verdad que después en los Juegos Olímpicos justos no puedes llevar publicidad de cualquier sponsor, pero el hecho de que el rugby español esté en los Juegos Olímpicos es imprescindible y sin estar en las series mundiales es prácticamente imposible. Entonces, totalmente de acuerdo que hay que apostar muchísimo por el rugby 7, por el rugby en general, tanto el 7 como el 15, porque lo que digo, estar en unos Juegos Olímpicos o en una Copa Mundial de rugby 15 sería un escaparate brutal, ¿no? Entonces, creo que el rugby español debe sumar para que el 7 y el 15 avancen de la mano. No que el 7 avance muchísimo y el 15 avance muy poco, sino que vayan los dos unidos y tengamos los mayores éxitos juntos, ¿no? Yo entiendo las dos versiones y las dos partes. Yo defiendo un poco más la del 7, pero soy un amante del rugby en general, del 7 y del 15. Y yo lo que quiero es que España esté en lo más alto, tanto el 7 como el 15. Entonces, es verdad que ahora mismo, con la exigencia que tiene la competición internacional que tenemos nosotros, que son las series mundiales, al final te tienes que dedicar prácticamente al 100% al 7. Pero hace poco también vi una publicación de, bueno, no sé no sé quién era un neozelandés, bueno, no sé quién era, Aaron Smith o... Bueno, no lo sé, creo que era Aaron Smith, que decía, no, me da igual que me pague mi club o no. O sea, el hecho es que yo vaya como internacional a jugar con mi club hace que que mi club crezca, ¿no? Entonces, yo creo que también en España lo tenemos que ver así. No es que la federación o el 7 español está quitando los jugadores a los clubes por estar una temporada, 2 temporadas o 3 temporadas en el máximo nivel, sino es ahora mismo está jugando aquí, está jugando una serie mundial, pero la semana que viene o la siguiente igual puede jugar con nosotros y nos puede echar una mano, ¿no? Entonces, los clubes creo que tienen que pensar un poco más de, joder, qué bien que Paco va a estar con nosotros 3 partidos al año, en lugar de, joder, qué putada que la federación me lo ha quitado 17 partidos. Porque al final tu club está creciendo. No, también porque la visibilidad, lo que tú decías, la visibilidad del 7 es bastante importante. Yo estoy en España ahora hace 5 años, el 5º año, y honestamente que se habló en los periódicos mucho de rugby. Yo me acuerdo 2 o 3 ocasiones y 2 de estas son de Seven. Se habló mucho de rugby para los Juegos Olímpicos y se habló muchísimo cuando ganaste los All Blacks en un partido de una serie que al final ni terminó muy bien ese torneo donde ganaste los All Blacks. Pero solo el hecho de ganar a los All Blacks hizo un escaparate, como tú dices, enorme al rugby. Se habló en todos los periódicos ese día del partido ese con los All Blacks. Sí, así es. Al final sabemos cómo es la prensa aquí en España y cómo, quieren cosas épicas, ¿no? Nosotros al final, pues, casi cuando... El placaje tuyo con el sangre, eso también fue épico y se habló mucho. Sí. Bueno, pues son esas cosas, esas píldoras, ¿no? Que tenemos que aprovechar, ¿no? Y es verdad que si no estamos en este ambiente internacional, pues es más difícil que lo vean, porque si pasa en un partido de división de honor, pues no pasa nada, ¿no? No tiene tanta repercusión, pero si pasa en un partido de 6 Naciones B, o en España-Rumanía o en cualquier serie mundial, pues tiene una repercusión mucho mayor, porque el foco es mayor, eso está claro. Escucha, Paco, ahora me hizo acordar, Danilo, con respecto a esa jugada. ¿Estabas fuera del campo o estabas dentro? No, dentro. Me lo ha preguntado mucha gente, ¿no? Fue justo... Claro, porque no se ve en el video. Ya, justo, a ver, yo
yo me abro la cabeza cuando... Bueno, contextualizamos, que quizás no todos saben de qué hablamos. ¿Qué partido era? ¿Qué serie era? Así explicamos. Era en la Serie Mundial de Sydney, el último partido, que era España contra Japón. Íbamos 14-7 y era prácticamente la última jugada. Yo llevaba el balón, entro con el balón, me placa un japonés y sigue la jugada, pero yo me quedo en el suelo porque veo que estoy sangrando, o sea, veo como una cortina de sangre y digo, estoy sangrando, me toco, tal. Entonces yo me quedo ahí en el campo, entra Elena Oliva, que era la fisio, y me da una gasa, me empieza a limpiar, pero la jugada sigue, obviamente. Y la siguiente imagen que recuerdo es... la siguiente imagen es que alguien de España había pateado el balón. Era la última jugada y era 14-7. Y era el último recuerdo que tengo de que el balón pateando, que alguien lo pateaba de España. Y la siguiente jugada, lo siguiente que recuerdo es como que el estadio rugía y era porque había pasado algo. Entonces yo miré al campo y vi que había un japonés como que se estaba escapando para meter ensayo. Y yo, claro, en ese momento estaba ahí y le dije a Elena, quítate, porque es que prácticamente el japonés iba viniendo hacia mí, ¿no? Hacia mi lado. Me levanté, le metí el placaje y después ganamos esa bola y terminó el partido, ¿no? Pero claro, en ese momento realmente no lo piensas, fue una reacción natural, ¿no? Yo me di cuenta que íbamos 14-7, el equipo estaba, todos los jugadores estaban muy, muy cansados porque habíamos sufrido durante todo el torneo. Y era, no puedo dejar que haya un extra time, una prórroga, porque igual vamos a perder el partido y los puntos son súper importantes porque era el último partido que al final está jugando por un punto solo, pero es importante ese punto, que es lo que nos puede dar la permanencia, ¿no? Claro. Y bueno, fue un acto natural. Pero sí, es verdad que después fue súper viral, ¿no? Porque al final ves una persona que está sangrando, que pega ese placaje, que es algo como que... No, te hago un comentario así un poco de entrenador. Decir, se habló mucho de esa jugada y todos los periódicos hablaron del tema coraje, valentía y tal. Bueno, nosotros que estamos en el campo todos los días, tú a un nivel mucho más alto que nosotros, pero nos damos cuenta que más que coraje, que seguro hay coraje, pero hay dos cosas muy importantes para un chico que ahora empieza a jugar y que el Seven desarrolla mucho, que es la toma de decisión, decir, oye, ¿qué está pasando? Y reacciono. Y saber reaccionar bajo presión, lo que tú decías, sangrando, cansado, con el tío que... Y toma de decisión y reacción. ¿Cuánto te enseña el Seven esta cosa? ¿Cuánto te ayuda el rugby, pero sobre todo el Seven en eso? Sí, todo pasa mucho más rápido, ¿no? Entonces tienes que decidir más rápido. Cuando, pues eso, los pases, las acciones, al final tienes 7 minutos, 14, pero esto pasa volando. Es súper rápido y tienes que decidir, tienes que tomar decisiones rápido y que sean buenas. Y eso al final lo vas consiguiendo a través de la experiencia. He tenido momentos en mi carrera pues que he tomado decisiones que no eran buenas y eso pues te hace madurar y te hace tomar la experiencia, ¿no? Y tengo recuerdos de esos de última jugada, pues que hay veces que va bien y hay veces que no va tan bien, ¿no? Pero bueno, al final también tienes que tener un poco eso, la valentía, ¿no? Y coger la responsabilidad y decir, bueno, voy con esto y esto es mi objetivo y después puede pasar y te puede ir bien o te puede ir mal, pero también tienes que, o como yo lo veo, es que tienes que coger el toro por los cuernos, ¿no? Y decidir, porque si estás ahí en el campo y dices, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar, pues es un poco, no sé, entonces yo... también con ese tema hay que coger el toro por los cuernos y hay que decidir y hay que hacerlo a lo bueno y a lo malo, ¿no? Entonces, pues sí,
esa toma de decisión en el 7 pues te ayuda mucho porque todo es mucho más rápido. Y me imagino yo que esta determinación que tenés, como lo estás expresando ahora, hace que el plantel, el staff del 7 te dé la responsabilidad de ser el líder, de ser el capitán del 7 de España. Sí, para mí es una responsabilidad, siempre lo digo. Cuando alguien me pregunta qué es ser capitán o qué es el ser líder, al final yo no hago nada excepcional. Quiero decir, yo no soy diferente a otra persona, ni mucho menos, pero bueno, creo que también la experiencia es un grado, el trabajo, y creo que soy un gran ejemplo para todo el mundo, ¿no? Que como he comentado, cómo empecé jugando hasta convertirme en el capitán, y bueno, también es una responsabilidad porque tienes que estar ahí dando la cara todo el rato, pero bueno, yo lo llevo con normalidad, con mucha alegría, y también, cuando estás en una serie mundial, pues al final es la cara visible, ¿no? de lo que es el rugby español, y bueno, pues eso conlleva también una responsabilidad que intento llevar pues, de la mejor forma posible, sin pensarlo mucho, sino no soy el capitán de España, sino soy Paco Hernández, y eso es lo que ha hecho que yo sea el capitán, y no hay que hacer cosas raras, ni mucho menos, porque soy el capitán por cómo soy y por lo que soy, ¿no? No es voy a hacer otra cosa ahora que soy el capitán, y pues no, creo que no tiene sentido, sino que hay que seguir siendo como uno es y llevarlo bien, con total normalidad. No creerte mejor que nadie ni estás por encima de nadie, sino que al final es un deporte de equipo, y al final tienes la responsabilidad en tomar ciertas decisiones, pero no mucho más. ¿Hubo un momento en el cual tuviste decisiones importantes a tomar desde tu rol de capitán que te cuestaron un poco, o fue más o menos todo bastante lineal? No, o sea, en el equipo, desde que yo estoy como capitán, pues no ha habido tampoco excesivos problemas. Sí es verdad que hay veces que, bueno, yo soy el intermediario, ¿no? Digamos, entre los jugadores y el staff, ¿no? Y muchas veces, pues claro, tengo que poner las dos caras, ¿no? Con Pablo tengo que decirle, oye, relaja un poco en los entrenamientos, o no sé, intentar cuadrarlo de forma de que todo el mundo esté contento, y a los jugadores, chavales, estamos aquí para entrenar, ¿no? O sea, que al final es un poco eso. Hay algo curioso que justo fue en Cape Town, hace 2 temporadas, este Cape Town no, sino el anterior, que fue cuando hemos hecho nuestro mejor resultado de la historia del 7 español en una serie mundial, que fue cuando quedamos sextos. Y me acuerdo perfectamente que esa semana estábamos entrenando muchísimo. Veníamos de jugar en Dubái, que había sido un torneo duro, que también teníamos unas expectativas un poco mayores a lo que hicimos, y bueno, Pablo en principio nos metió mucha caña esa semana, ¿no? Y me acuerdo que estaba un poco... Es que la palabra no es estresado, sino que al final, como entrenador, tú también exiges mucho a los jugadores, ¿no? Un poco tenso, ¿no? Un poco tenso de manera positiva, sí. Pero, y hubo un momento que yo le dije, Pablo, estamos reventados, es que no podemos entrenar más, o sea, porque al final estábamos haciendo mucho combate y quedaba muy poco para el torneo, y había jugadores que era casi su primera temporada o su primera serie mundial, entonces jugar 2 torneos seguidos es difícil. Y me acuerdo que tuve una conversación con él y le dije, Pablo, creo que hay que bajar un poco el ritmo de entrenamiento, tal, y claro, lo primero que se le ocurre, o sea, lo primero que dice Pablo es, ¿cómo va a entrenar menos? O sea, no, es el primer rebote, obviamente, como entrenador tú tienes una idea en tu cabeza de que tengo que trabajar esto y esto, pero muchas veces esa teoría, cuando la lleva a la práctica, es difícil, ¿no? Y hablando con él y tal, decidimos quitar uno de los entrenamientos, y creo que fue súper positivo también, porque muchas veces más es menos, ¿no?
Hay que hacerlo, y él lo intenta, y él lo hace, y nosotros entrenamos así casi todo. Hacemos entrenamientos bastante cortos, pero súper intensos, porque al final, primero, los partidos son más cortos que el 15 y tenemos que estar concentrados porque 14 minutos pasan súper rápido y intentamos siempre reproducir un poco ese tipo de entrenamiento. Un trabajo súper exigente para estar súper concentrado y demás, y después ya relajado, ¿no? Y bueno, él lo lleva a cabo ahí a rajatabla prácticamente y bueno, cuando eres jugador sufres mucho porque es una hora y cuarto de máxima intensidad, de máxima concentración, no tiene por qué ser solo física, sino también mental y eso pues sí, se lleva bien. Pero bueno, contestando un poco a tu pregunta, no he tenido ningún problema, sí. El grupo es bastante bueno. También el hecho de que esté entrando gente joven asiduamente es súper positivo porque te llena de energía. Entonces, muchas veces gente que a lo mejor está un poco más quemada porque está más cansada, porque lleva más tiempo en lo que son las series, en la selección, es más mayor, tiene otras cosas en la cabeza. Cuando entra una píldora, ¿no? Un chaval joven con pura energía, que le da igual todo, eso se transmite también, ¿no? Y eso te hace un poco olvidar y a veces incluso recordar, ¿no? Que yo me acuerdo de la primera serie mundial, que estás allí, claro, estás rodeado de los mejores jugadores del mundo y dices, ¿qué hago yo aquí, no? Entonces, pues ¿Dónde fue tu primera serie mundial, no? Mi primera serie mundial, bueno, es un poco... mi primera serie mundial fue Las Vegas, pero no jugué. Quiero decir, en 2013 sí, se jugaba en Nueva Zelanda y después Las Vegas. Y en Nueva Zelanda Ignacio Martín estaba lesionado. Se lesionó, se dio un golpe en la rodilla, entonces la federación decidió mandarme a mí a Las Vegas. Y en esa semana, al final, como no sabían qué iba a pasar, pues yo fui a Las Vegas, pero no jugué. O sea, no entré en convocatoria porque Ignacio Martín se recuperó y bueno, me fui allí, digamos, de vacaciones, ¿no? En Las Vegas. Porque antes no estaba el número 13. Ahora ya sí que hay el número 13, que es 12 más 1 que se queda, digamos, de reserva, pero antes no lo había. Y entonces yo fui allí, me quedé de reserva y bueno, para mí fue una experiencia impresionante porque era la primera serie mundial que había estado, pero claro, el no jugar te queda un poco así como triste, ¿no? He llegado aquí tan lejos, pero no. Y cuando debuté fue en mayo en Glasgow, cuando las series mundiales era que los 3 últimos se jugaban como una liguilla con los 3 de abajo y bueno, en ese momento estaba España, Portugal y Escocia y jugaron un torneo con la gente de abajo, Hong Kong, no sé si Uruguay, bueno, algunos equipos de inferior nivel y esos 3 se quedaron, tanto España como Portugal como Escocia. Y fue el previo a ese torneo en Glasgow, donde debutaban mucha gente. Manu Seintrapaga era su tercera serie mundial porque había jugado previamente en Japón y en Tokio. Víctor Sánchez, que ahora está jugando con el 15. Sergio Banel también jugó ahí. Isco Armental, o sea, bastantes jugadores porque, bueno, estábamos casi 8 jugadores que estábamos prácticamente debutando en las series mundiales y 3 que venían de lesión un poco para completar también, que eran Martín Heredia, Matías Sudela, Carlos Blanco y, bueno, no sé, más o menos esos 3 y no sé si alguno más. Y fue ahí... ¿Y ahora cuántos son los estables? Los que tienen contrato directamente con la FER. Pues esa pregunta no te la puedo contestar, o sea, no es que no te la puedo contestar, te la puedo contestar, pero es que no la sé, o sea, no sé exactamente cuántos jugadores tienen contrato. Lo que sí sé es que el grupo somos unos 15 o 16, digamos, que sí que nos estamos dedicando 100%, o sea, que tenemos ayuda de la federación, no sé
el contrato que tiene cada uno o lo que ha hablado con la federación, pero sí somos un grupo de 16 más la academia de 7 que ha creado la federación, que son otros 7 u 8 chavales o 6 chavales que están en Casado Brasil y con alguna gente de Madrid que no está viviendo allí, pero sí, digamos unos 20 prácticamente. Pero no sé decirte 13 Vale. o... No. Hablando, Paco, hablando de chavales, justamente, de ahí estos de la academia, pero hay mucho más en los clubes que quizás miran ahora, no sé, un chico que tiene 16, 17 años, que le gusta jugar al rugby, que es bueno, que tiene las calidades, y miran, qué sé yo, a las selecciones como un sueño, ¿no? La de 7 como la de 15. Y quizás ya se puede soñar, gracias a vuestro ejemplo, a participar a unos Juegos Olímpicos, a participar a un Mundial, también le llegaron cerquita y tal. ¿Y qué le aconsejaría a un chico que está ahí y ve, bueno, vosotros ni lo veías, porque como me decía, era tan lejos, pero hoy sí que se puede imaginar. Y ven ese reto ahí, ese sueño lejano y, bueno, ¿qué tienen que hacer estos chavales? Bueno, al final, trabajar, ¿no? Trabajar mucho, muy duro y sobre todo ser constante. Casi todo el mundo habrá tenido algún altibajo en su vida de cuando estás intentando alcanzar algo y no lo consigues y dices, bueno, pues voy a por otra cosa, ¿no? Entonces, creo que la constancia es súper importante. Obviamente hay mucha gente que vale y otra gente que no vale, pero el trabajo lo tienes que poner y ser constante, ¿no? Si al final te marca un objetivo, igual marcarte un objetivo tan grande como ir a unos Juegos Olímpicos también igual es una losa que te estás poniendo encima, pero objetivos pequeños sí que te puedes ir estableciendo, de decir, pues no ya te hablo de por temporada, sino por partidos. Pues este partido voy a intentar no hacer ningún aván, o este partido no fallar ningún placaje. Obviamente, los mejores jugadores del mundo fallan placajes, porque si no, no habría ensayos. Y tampoco hay que fustigarse y decir, joder, soy el peor del mundo. No, los mejores jugadores somos personas, ¿no? Y hay que trabajar y bueno, que esos errores tampoco te lastren, ¿no? De decir, bueno, he fallado un placaje, pues no pasa nada, el siguiente lo voy a hacer, ¿no? Y tener una mentalidad positiva en cualquier momento, ¿no? Pase lo que pase, yo siempre lo digo en la selección, digo, pase lo que pase, el balón que importa es el que estamos jugando, no es el que he fallado o el que va a pasar, sino es este balón, es lo más importante en este momento. Totalmente. Y ahora, cambiando un poco el tema, tenés una academia, creo que hace un año y medio más o menos que la creaste. ¿Nos podés contar un poco y a los padres y a los chicos que nos escuchan contar qué pueden hacer si quieren hacer una capacidad? Sí, y perdona, Bicho, si digo algo que tampoco no es cambiar de tema, porque la Academia de Paco es habilidades, sobre todo, ¿no? Y una de las cosas que tienen que trabajar estos chavales si quieren llegar es primero las habilidades. Sí, cuando me has preguntado qué tienen que hacer, iba a decir que se apuntasen a mi academia. Yo también lo pensé. Pero no quería dar publicidad. No, como comentáis, sí, yo he creado una academia de rugby, sobre todo habilidades individuales, centrada en las habilidades individuales. Creo que lo he creado sobre todo porque cuando yo era pequeño, y creo que pasa ahora mismo en España, todavía los clubes no estamos o no están dedicando al 100% en el gesto técnico. Es algo que se trabaja, pero que al final los grupos son muy grandes, es un poco complicado, ¿no? Y cuando tienes un partido, pues ya piensas en la estrategia del partido, en cómo vamos a jugar, ¿no? Entonces, he creado esta academia sobre todo pensando en eso, en los jugadores de forma individual, de si alguien quiere trabajar algo específicamente, pues puede venir a la academia y trabajarlo. Básicamente,
como estoy trabajando ahora mismo, yo resido en Madrid y trabajo con gente de forma particular en Madrid, pues lo mismo que una persona contrata a un preparador físico para estar mejor físicamente, pues contratas a un técnico para mejorar tu pase, mejorar tu patada, tu placaje, cualquier habilidad que al final el rugby necesita, ¿no? Entonces, como estoy trabajando es eso, en Madrid de forma particular. Para el año que viene estoy trabajando en intentar hacer 4 entrenamientos al mes, es decir, no sé exactamente qué día de la semana, pero es trabajar los lunes el pase, el lunes siguiente la patada, el lunes siguiente el placaje, ¿no? Y al final complementar un poco el trabajo que se hace en los clubes con el individuo, ¿no? Entonces, creo que mejorar el individuo mejora el equipo y bueno, el otro día justo me llamó alguien, no sé quién fue, pero me llamó y me dijo, joder, es que al final tú te estás llevando bastante ventaja porque te estás llevando a los jugadores. Y digo, yo no me estoy llevando a los jugadores a ningún lado. Yo estoy intentando que el jugador que quiera venga a la academia, mejore su habilidad individual, sea mejor jugador y aporte a tu equipo esas mejoras, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño y cuando era joven quería patear a palos y yo me acuerdo cuando estaba en el Cisneros, pues tenía X horas para ir al central a patear. Y cuando jugaba División de Honor, y porque yo también era el pateador y bueno, al final es algo que tienes que entrenar, ¿no? Pues esto lo he creado un poco para eso, para que una persona no tenga que ir sola, y sino que también tenga unas directrices de cómo trabajar. Al final yo me baso en mi experiencia y es algo que venía haciendo también con los jugadores que están entrando en la selección, que hay muchos que tienen un pase espectacular y hay otros que no son capaces de dar un pase de 4 metros. Y en Rugby 7 el pase es algo importantísimo. Entonces siempre nosotros trabajamos mucho las habilidades con el 7, pues sacar, yo prácticamente me dedico mucho a sacar, a tirar a palos, pero también dedico tiempo al pase, o sea, y al final yo dedicaba tiempo a los jugadores de la selección, los más jóvenes, y digo, joder, pues esto, además de ellos, o sea, ¿por qué no lo llevo al rugby en general en España, ¿no? Y al final creo que es una idea muy buena, que todavía está por asentarse, pero bueno, estoy trabajando en ello y bueno, lo único que quiero es aportar al rugby español todo lo que el rugby me ha dado a mí, ¿no? Que siempre yo soy un privilegiado, siempre lo digo, he hecho del deporte mi vida y he podido dedicarme y me estoy dedicando parte de mi vida a esto, pues, entonces voy a intentar mejorar el rugby español pues con pequeñas aportaciones como puede ser esta, ¿no? Saludamos Benidorm 7, que es lo que comentas aquí, y dice otra gran entrevista, enhorabuena. Y hablando de aportar al 7 y al rugby español, ellos dice, tendríamos que tener una Liga Nacional de Rugby 7 de septiembre a mayo, sobre todo femenina. Saludos, Ignacio Dávila. Bueno, ¿qué piensas? ¿Podría ser una idea buena? Ojalá, ¿no? No, eso... Yo creo que no, o sea... Pablo Fijo ha estado trabajando mucho por tener un campeonato de España de selecciones o de equipos de forma nacional importante, que hacía varios años que ya no se estaba haciendo, pero creo que también es el momento, ¿no? De apostar, como decíamos, a través también de la federación, de apostar por el 7, de hacer una competición nacional un poco más grande. Y es difícil también aquí en España decir que hacer una liga nacional de septiembre a mayo, porque al final tienes que juntar a muchos equipos para generar un torneo, porque nadie se va a desplazar para jugar 14 minutos, ¿no? Entonces, eso no sé cómo se puede hacer, pero sí que, por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda, el 7 está súper presente y ellos lo hacen como de forma de pretemporada y después cada uno se va
a jugar a 15 o la gente que tiene que jugar a 7 y creo que sería también un punto positivo para crear jugadores, porque al final tenemos que entender que casi todos los jugadores que nos dedicamos al 7 venimos del 15 y son deportes totalmente diferentes. Hay jugadores que yo, por ejemplo, me he desarrollado como internacional en el 7, a lo mejor en el 15 no hubiera llegado a tanto, porque mis cualidades físicas, estratégicas, no son tan buenas para el deporte del 15 que para el deporte del 7. Y lo mismo al revés, ¿no? Hemos visto jugadores que son buenísimos a nivel internacional, como puede ser Quade Cooper, que intentó entrar en el equipo para Australia de los Juegos Olímpicos de Río y jugó 2 series mundiales y el mismo entrenador le dijo, eres muy bueno, pero no sirves para este deporte, ¿no? Pues entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, si tenemos una competición nacional, hay jugadores que a lo mejor al rugby 15 no van a ser muy buenos jugadores, pero pueden ser buenísimos jugando al 7 y viceversa, ¿no? También hay otros equipos o otras selecciones que jugadores de 7 los tienen, digamos, o sea, la selección de 7 la tienen un poco como formación y después de ahí dan el salto al 15, ¿no? Creo que son compatibles las dos categorías y creo que se puede hacer. Y con el campeonato de España, pues no tiene por qué ser durante todo el año, pero sí la misma federación decir, pues los 12 equipos de división de honor que después hagan un equipo de 7 y se juegan 2 torneos, 3 torneos. No, y encima el rugby desde siempre tiene un poquito ese ánimo un poco de intentar, de explorar, que ahora me sale a la cabeza que en otros países anglosajones o juegan diferentes deportes, juegan a cricket y juegan a rugby, o juegan a rugby 13, rugby 7, rugby 15, el mismo que ahora hablabas de chicos que intentaron el 7 y el 15, bueno, el Sonny B. Williams ahora está jugando a 13, jugó los Juegos Olímpicos con Nueva Zelanda, aunque se lesionó al primer partido y tal, y fue un crack en el 15. Pues hay que dejar también a los chicos intentar, ¿no? Divertirse y vivir el rugby de manera plena. Una cosa, yo estoy con lo de la academia porque me parece que es algo que puede aportar muchísimo y que hace falta, estoy convencido que hace falta. Esta idea de voy, entreno martes y jueves y juego el sábado, yo creo que ir al gimnasio a partir de los 16 años, controlado obviamente, ir al gimnasio y tener un día extra, que es el lunes que hablas vos, para destrezas, para mí es fundamental, estoy muy convencido de eso. La pregunta es, hoy por hoy vos estos lunes los implantarías a donde vivís, que es Madrid, y me imagino que si viene un chico del País Vasco, de Cataluña, que ese lunes puede ir, haría sesiones intensivas de 2 horas para alguien que se desplaza, o de más horas, o de doble turno, 2 horas y media por la mañana. Te estoy tirando, no una idea. Sí. Me pongo, si yo a mi hijo en el futuro lo quiero mandar a la academia de Paco Hernández 4 lunes al mes para que patee bien a los palos, que a mí ese lunes que lo mando a Madrid desde Barcelona me cunda, que no vaya para 1 hora y media de entrenamiento, ¿entendés? Sí. También hay otro formato que es a nivel de club, que es como, digamos, una masterclass, ¿no? Que no es directamente yo voy y le digo al entrenador, quítate que no tiene ni idea, sino es más, vamos a trabajar hoy habilidades justas, entonces yo me desplazo a cualquier punto de España y voy. Lo he hecho en La Vila, por ejemplo, lo he hecho en Madrid con el Olímpico Femenino, o sea, con el Cisneros también lo he hecho, o sea, son al final complementos que hay para que la gente aprenda. Y siempre lo digo, cuando yo voy a dar una masterclass, digamos, cuando yo voy con mi academia a tu club, puedes invitar a todos los entrenadores que hay.
para que también vean qué transmitir, cómo transmitirlo, en qué focalizar los detalles o las correcciones. Obviamente yo no soy el mejor entrenador del mundo, ni mucho menos, ni quiero decir que aquí todo lo que yo diga va a misa, sino yo siempre hablo de lo que me ha servido a mí como jugador y lo estoy intentando transmitir. No tengo la verdad absoluta de nada, sino yo quiero ayudar y al final yo tengo un entrenamiento a alto nivel durante muchos años de mi vida que bueno, ahora a día de hoy los entrenadores que hay en España no tienen esa formación, o sea, tienen una formación, digamos, de técnica y táctica, he hecho los cursos de entrenadores, pero no lo han vivido como no han tenido el roce que has tenido vos en las series mundiales, o sea, y eso, si lo sabes transmitir, es fundamental. Y de hecho, es un déficit también de lo que tenemos en España, y no quiero que si hay algún entrenador viéndonos, no quiero que sea algo que sea directamente a su persona, sino el mismo Fernando Aguado, pues él había jugado al rugby, pero si el Club de Rugby Motril hubiera seguido y tuviera 5 categorías, necesita de técnicos o de entrenadores. Y esos a lo mejor es un padre que su hijo empieza a jugar, se saca el curso de entrenador y está enseñando rugby, obviamente. Pero igual necesitas un poco más de detalle, ¿no? Porque al final hay un déficit que tenemos en España que son los formadores. Y cuanto mejor sean los entrenadores, mejor serán los jugadores, en más nivel estaremos. Entonces, a veces te pasa, Paco, a veces que vienen estos chicos y quizás tú le explicas un detalle técnico de una manera y ellos te dicen, oye, pero a mí al club siempre me lo explican de otra, sin hablar de ejemplo concreto, claro, que la gente no se enoje y tal. ¿Y cómo tú te adaptas a esta cosa? ¿Hablas con los clubes desde lo cual llegan los chicos? Bueno, ¿cómo maneja esta situación? Sí, a ver, básicamente yo siempre hablo con los jugadores y le digo, esto que te digo no te tiene por qué pasar a ti, ¿no? El otro día justo colgué en la academia un vídeo diciendo estas son las 2 formas que hay para recibir un balón, o en W o tocando el piano, pero yo personalmente, a mí la que me sirve es que yo estoy con los dedos pulgares juntos y con los índices casi tocando. Yo lo único que doy es indicaciones. Al final, los jugadores no hay uno igual que otro. Tú tienes una técnica, pero después tú desarrollas tu propia técnica. Y eso es algo que conforme vayas explorando, lo vas a ir cogiendo, ¿no? Qué bueno que hiciste este ejemplo. Hay que patear de esta forma o hay que poner los brazos de esta forma y otros entrenadores que te dirán, pues es totalmente lo contrario. Pero al final tú como jugador dices, vale, yo tengo que poner el balón allí y voy a hacer 3 pases con esta técnica y 3 pases con la otra. Y al final hará una mezcla de las 2, pero lo importante es que tú pongas el balón allí, ¿no? Entonces, yo me baso en lo que a mí me sirve, como he dicho antes, y sobre todo para los entrenadores es, oye, pues, yo, como he dicho, no tengo la verdad absoluta, podemos debatir. Oye, seguramente un entrenador dice, oh, no comparto esto, pero no pasa nada. O sea, esto es lo que me sirve a mí y esto es lo que estoy intentando transmitir. Pero que si tú no lo ves, no hace falta que digas, no, es que como Paco dijo aquel día, no. O sea, da igual. O sea, yo no soy nadie, entre comillas, ¿sabes? Es algo que si te sirve lo coges y si no te sirve lo desechas, como todos hemos hecho. Yo como jugador lo he hecho, ¿sabes? Al final es experimentar y experimentar. No, muy interesante y muy importante. Y también creo que tenemos ahora, le pongo mi granito de arena en esta cosa, creo que tenemos que estar todos muy abiertos al diálogo, a la discusión, a la confrontación, que a veces, bicho, ahora me estoy enamorando del rugby argentino, porque gracias a tú y a varios amigos, pero a veces me doy cuenta
que en Argentina para llegar a ser semifinalista mundiales 2 veces y tal, esto es el camino que hicieron. Es un intercambio total, continuo, siempre de ideas, de metodología y desde el alto nivel al club, a los clubes. De no guardarse nada, y cuando se tuvo que traer un veedor, un entrenador extranjero, un neozelandés en su época, un francés en su época, no hubo, se dejó el ego, que los argentinos tenemos mucho ego, se lo dejó de lado, con humildad se escuchó, se absorbió ideas de Francia, de Nueva Zelanda, de Australia, de Sudáfrica, y yo creo que, bueno... yo creo que es un buen ejemplo para España como para Italia. Yo soy italiano. Es la forma de crecer, o sea, no te queda otra. Es escuchar y después vos sacas tus conclusiones, obviamente. Pero me parece que es lo mejor. Perfecto. No, eso es. Paco, vamos terminando, que ya te hemos comido más de 1 hora y quizás tienes tus cosas, tienes que entrenarte, que pronto volverán las series y todo lo que hay. Y nada, las últimas 2 preguntas siempre son la misma. Bueno, Bicho, si no tienes otra muy importante, voy con las últimas 2. Pues la primera, yo siempre, así, para alimentar un poco esa red de entrevista, le pregunto si hay una persona que es particularmente interesante o que ha sido importante por tu camino, o un compañero de equipo, o lo que sea, que nos aconsejaría de contactar para invitarlo aquí y escucharlo un poco. Pues sí, yo diría, bueno, si podéis contactar con Pablo Fijó, y si no, diría a Tobias Saintrápaga. Es no sé si lo conocéis, pero también ha sido internacional con el 7 y ha jugado en Cisneros, y es un chaval que es súper joven, que tiene un potencial increíble y bueno, es de los pocos que ha entrado últimamente en la selección. Creo que es el futuro del rugby español a nivel de 7 y a nivel de 15. Si lo veis o si alguna vez estáis cerca de él, tiene una estructura, digamos, de rugby perfecta y súper rápido, y creo que es una persona que también puede contar un poco la otra parte, ¿no? que yo he dicho, ¿no? De cómo es entrar en la selección, porque yo ahora ya lo veo de una perspectiva como muy asentado, y él pues tiene a su hermano como ejemplo, ¿no? Pero bueno, el hecho de entrar en una selección que ya está en las series mundiales, que hay una estructura alrededor bastante grande, y creo que puede ser una charla bastante interesante con Toby. Y bueno, decirle que yo he dicho que le invitéis. Dicho sea de paso, a vos de vos nos habló Iñaki. Claro. Iñaki Mateu nos habló de vos. Y no, dalo por hecho. Yo todavía, bueno, al padre lo conozco, un gran jugador de rugby argentino, un histórico de San Isidro, del SIC. Sí. Y cada vez que voy a Madrid, con el padre hablamos mucho de rugby, un amante de este deporte. Y con Pablo, obviamente, sí, a Pablo lo tenemos más que apuntado. Pero sí, contactar con Toby, que creo que puede ser una buena charla. Estupendo. Y la última, bueno, siempre termino con esa para terminar así, con una nota un poco alta y emocional. Es tu momento más bonito que has vivido de rugby. Claro, todos me contestan, hay muchos, pero bueno, tiene que quedarte con uno. Sí, yo diría que fue la clasificación a los Juegos Olímpicos, cuando ganamos en Mónaco a Samoa en el último minuto. Lo he dicho en muchas entrevistas, y yo nunca he llorado por rugby, ni cuando era pequeño, ni cuando era más mayor, ni cuando ganaba, ni cuando perdía, excepto ese día. Ese día estuve 5 minutos llorando ahí en el campo, porque fue como una explosión, ¿no? de emociones que es muy difícil volver a sentir, o que creo que es muy difícil volver a sentir, porque, y explicar también, ¿no? Fue súper bonito, un momento muy especial en mi carrera deportiva, y creo que es esa sensación de estar en el campo, de no ser el favorito de ese torneo y
tener un premio tan grande como fue ir a unos Juegos Olímpicos, eso es algo increíble y que me lo guardo para el resto de mi vida. Y estoy seguro que le preguntáis a cualquier persona que estaba en ese equipo y os va a decir lo mismo, ¿no? Fue una sensación espectacular y súper bonita. No, te lo confirmo, porque lo hemos preguntado a Joan y a Paul, y bueno, creo que tú eres el tercero que estaba ese día, y los tres me has dicho lo mismo. los tres me han dicho, más allá que los juegos, ese día particular. Ese día, sí. Hombre, también muy bonito ganarle a los All Blacks por primera vez en la historia, ¿no? Eso también me lo llevo, ¿no? Pero sí, si tengo que destacar algo, es eso, sobre todo por lo que representa, por lo que fue en ese momento, todo, ¿no? Después de un año que fue un poco duro, que no nos clasificamos para las series mundiales, que ahí estábamos apostando fuerte, y llevarte pues, ese premio también es un reconocimiento a tu carrera deportiva. Creo que seguro es mi mejor momento. Vale. Bueno, gracias, nada, Paco. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que todos los objetivos que se marquen en el 7 de España los cumplan, que sigan siendo el ejemplo de todo el rugby español y nada, nos vemos por algún campo de rugby, seguro. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Espero veros también por ahí en algún campo de rugby y que pronto vuelva a la normalidad y que podamos volver a jugar al rugby, a entrenar y que empiece este deporte al que dedicamos tanto tiempo a ser algo normal. Así que muchísimas gracias también a vosotros por vuestro tiempo, por dejarme hablar un poco sobre mí, sobre la academia y todo y nada. Espero que a la gente que haya estado siguiéndonos que le haya gustado y que cualquier cosa, que ya saben que me pueden contactar por Instagram o por Twitter o por cualquier, que siempre estoy abierto. Listo. Un gusto, Paco. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Hasta pronto.